me dijo, Kerry, mira hermano, tú no das para ser ministro, tú no das para ser pastor, tú vas a dar un buen miembro. Y cuando voy al primer culto con mi esposa allí, se convirtieron 15 personas. ¿Cómo conociste a tu esposa? Cuando conocí a mi esposa, había un trabajo de los jóvenes, cambio de púlpito. Y cuando hicimos cambio de púlpito, yo fui a predicar al níspero. Y ahí pues conocí a la hermana del que se llama María de Los Ángeles Ortiz. Pero a mí me dicen que tú pediste un caballo prestado. ¿Cómo fue eso? Pero yo tenía un tío tenía un caballito bonito y me dice, mira, yo te voy a prestar mi caballo. Y entonces fui allá y tenía un sombrero tejano grande porque eso me gustaba mucho. Dice que a ella le impresionó el sombrero tejano que tú traías puesto. Sí. Saludos y bendiciones nuevamente con otra entrega de Contando Historias. Vamos a agradecer por su apoyo, por suscribirse al canal, por darle like, por compartir, por toda esa expresión de cariño que usted nos deja día a día en este proyecto de Contando Historias. Y hoy queremos continuar lo que podremos llamar la segunda parte de esta gran conversación con otro general de Dios, Efraín Acosta. Y ahora aterrizamos desde La Habana a la ciudad de Holguín, donde tú, Efraín, tenías miedo de llegar. Sí, es un privilegio para mí comenzar esta segunda historia porque es donde la conclusión y el ministerio que Dios me había prometido que iba a desarrollar. El día que me desembarqué en la terminal de ómnibus de la ciudad de Holguín, que venía de la ciudad de La Habana, el día 7 de octubre del año 1972, que nos bajamos allí, cuando yo recogí los muchachos y los paquetes que traía, cogí una máquina para que me llevara a la casa de los hermanos donde iba a estar. Yo me quedé con la mente en blanco. Y entonces me acerqué a mi amada esposa, María, y le dije, ¿para dónde vamos a salir? Para la casa de la hermana. Entonces María me dijo, mira, vamos a coger por aquí, me enseñó. Y yo no le quise decir a ella que se me había quedado la mente en blanco. Y yo le dije, Señor, parece que tú me estás revelando, porque yo había tenido una experiencia de que como la obra demoníaca se pone en contra de la obra del Señor, y cuando Dios escoge a una persona para entregarle una responsabilidad y tan importante, porque yo sabía que la iglesia de Holguín era una iglesia central de la que Dios había establecido desde el principio, y ahí había habido un avivamiento en el año 1951 en la ciudad de Holguín, y yo me di cuenta que en la ciudad de Holguín Dios tenía un propósito muy grande de continuar una obra poderosa en esa ciudad. Y si me había escogido a mí, yo me sentía insuficiente. Yo siempre pensé que yo no tenía la capacidad para que Dios me entregara una responsabilidad tan grande como esa que yo iba a enfrentar. Y cuando comienzo ahí, llego a Holguín, y la primera escuela dominical que fuimos a predicar en la iglesia, el día que me entregó el presbítero, me entregó la iglesia y todas las cosas, como el protocolo que se hace en la iglesia, me habían entregado 97 miembros que tenía la iglesia en ese tiempo. Pero el primer culto que fuimos allí no llegaba a 30 personas, lo que se congregaron. Entonces me di cuenta de la situación tan difícil que íbamos a enfrentar. Pero mira, lo primero que me vino a la mente que tenía que hacer, me reuní con los oficiales de la iglesia, los diáconos, y para conocer un poco, ya yo conocía un poco a Holguín porque había pastoreado en los alrededores y había venido mucho a la ciudad. Entonces, pero quería asesorarme bien cómo era la ciudad. Entonces, cuando me enseñaron allí los hermanos que Holguín tenía 14 municipios, pero la ciudad tenía, a la ciudad de Holguín le pasaban 8 carreteras. 8 carreteras, tenía 22 repartos.
Entonces lo que me vino a la mente, digo, bueno, 22 repartos, hay en 3 repartos, hay una villa abierta. Estaba la aduana que estaba cerrada, ahí estaba Vístale acá, Alcides Pino, y estaba la otra que está para abajo de Pueblo Nuevo. Pueblo Nuevo, gracias hermano, así mismo. Entonces, ya esos 3 lugares estaban ganados. Digo, bueno, hay una iglesia ahí. Quiere decir que de 22, si le resto 3, hay 19 lugares donde no se predica. Entonces yo cogí, mira lo que vino a la mente, teníamos los 4 departamentos, la escuela dominical, los caballeros, las damas las damas, los jóvenes. Y los jóvenes, exactamente. Gracias, hermano. Entonces yo los reuní, los 4, y les dije, vamos a tratar de, en las casas, abrir un lugar de un culto, porque estábamos en aquel tiempo en las situaciones difíciles. Entonces, comenzamos a hacer ese trabajo, pero primero vamos a tener un tiempo de oración. Importante. Buscar a Dios en oración, que Dios nos diga, yo tengo esta idea, pero para que esta idea progrese, tenemos que llevarla a Dios en oración. Cité los oficiales de la iglesia y los líderes que iban a funcionar, y toda la semana teníamos ayuno y oración. Ayuno y oración hasta que Dios nos fue abriendo la puerta. Comenzamos en ese ministerio a hacer la obra, pero cuando ya comenzamos a hacer la obra del Señor, el departamento de caballeros a nivel nacional, que el presidente era el hermano Leovigildo Cuellar, él me pidió que íbamos a tener una convención allá en Holguín, y yo le dije, bueno, si tú la diriges está bien, porque yo no sabía lo que era atender una convención, nunca había tenido una convención. Para usted, para la audiencia, una convención se le llamaba a una reunión nacional en donde de todas las iglesias del país se reunían en un determinado lugar, y en este caso habían escogido la iglesia de Holguín para celebrar lo que se llamaba esa convención anual de los caballeros. Ajá. Y entonces el hermano Cuellar era una persona muy activa, y él se hizo cargo, y bueno, yo con los hermanos lo ayudamos. Pero el día que comenzó la convención, iba a comenzar la convención, de la iglesia, el hermano, el conserje, el que tiene que ver con todo, tenía todas las llaves de la iglesia y todo lo tenía, venía para la iglesia y lo chocó un ómnibus y falleció. Cuando me avisan a mí que me traen las llaves y todo aquello, que yo lo vi tan difícil, todas esas circunstancias, pero de todas maneras dimos la convención en medio, el funeral del hermano. Ahí me di cuenta que comenzaba yo en una situación de lo que Dios me había mostrado, y era una cosa muy difícil para mí. Ya yo me sentí un poco descontrolado, y ahí fue donde entra a ayudarnos Jesús Rojas, que es tu papá. Mi papá. Él vino, y René Calvo. Fueron 2 hermanos que vinieron y le dieron la mano, porque yo me sentí medio descontrolado. Ya yo... Bueno, no era para menos tampoco, fue una situación... Pero nunca perdí el juicio cabal. Yo vivía de rodillas, noche y día, y fue donde yo aprendí a buscar. Ya yo buscaba a Dios, pero no como es ahí. Ahí me di cuenta que tenía que pedir mucho la ayuda de Dios, y me dio por ayunar y orar ahí noche y día, y mi amada esposa me ayudó mucho a orar. Me acuerdo también que vino el hermano, este pastor de las Tunas, ¿En aquel Onelio? No, el otro, Saavedra. Vino Saavedra desde las Tunas y me dijo, Efraín, sentí allá en las Tunas, en ese tiempo él no estaba en las Tunas, pero él estaba en La Habana. Estaba en Santa Marta 17. En Santa Marta 17 estaba. Sentí venir a ayudarte a orar, porque el Señor me mostró ayer que tú estabas en una situación difícil. Entonces le dije, sí, estoy en una situación, estoy enfrentado. En medio de eso, cuando yo tenía se me presentaba una obra, como un demonio, una obra demoníaca fuerte, una figura que yo lo veía como ver a la persona.
y venía para luchar conmigo y yo le decía, la sangre de Jesucristo te reprenda. Entonces Dios me mostró que en Holguín había una obra satánica que perturbaba mucho la obra, pero el Señor me había llevado allí para descubrir eso y que eso se destronara, para hacer la obra continuar en victoria ahí. Y cuando empecé a orar por eso y a echar fuera esa obra demoníaca, Dios comenzó a hacer una obra poderosa. Y como vuelvo al camino, que tu papá, Jesús Rojas, y René Calvo nos dieron la mano en una forma maravillosa, especialmente a mi mamá en esa situación, y me apoyaron mucho en la obra de Dios allí. Y ahí comenzó Dios a obrar en la iglesia. ¿Qué tiempo te duró ese proceso tuyo en la condición que te sentías? Más o menos, ¿qué tiempo? 35 días. Wow, te recuerda. Y venía el demonio y me abofeteaba. Abofeteado. Venía y me abofeteaba. Eso yo tengo que decirlo porque sí. Viviste una experiencia. Tuviste un proceso tremendo con eso. Sí. Mira, la gente no puede, mucha gente, si tú le dices eso, no lo entiende. Pero mira, Dios es real y el diablo es real. La hueste demoníaca y la hueste demoníaca cuando se me proponen hacer, pero si hay una cosa importante que es que Dios todo lo puede y que Satanás no puede hacer nada porque sin que Dios, porque Dios es el que lo derrota. Lo puede intentar. Sí, y entonces nosotros somos el instrumento. Y ese instrumento nosotros tenemos que vaciarnos de nosotros y llenarnos de la veracidad de Dios y buscar a Dios mucho en oración. Y cuando tú tienes el poder de Dios, no hay demonio, no hay nada que se interponga, porque tú tienes la autoridad para echar fuera toda esa hueste demoníaca. Amén. Efraín. Voy a tomar un poquito de agua. Sí, ahora que tú cuentas esta situación por la que tú pasas, Ajá. Yo estaba muy niño, yo no tengo conocimiento de toda esta situación, pero de repente usted conoce a Efraín en el esplendor de su ministerio en la ciudad de Holguín, como yo. Yo conozco a Efraín, él siendo, ya tú eras presbítero cuando yo tengo razón de saber quién es Efraín. Pero qué interesante saber que este hombre de Dios pasó por un proceso muy difícil. Muy difícil. Muy difícil. Muy difícil. Muchas veces vemos a veces la posición que un hombre de Dios tiene en determinado momento sin saber por dónde caminó, por dónde pasó, los tropiezos que tuvo, las situaciones que se tuvo que enfrentar. Efraín, definitivamente esto tú no lo hiciste solo porque tú tenías una ayuda idónea que el Señor te había dado. Ajá. Mira, como mi esposa fue, me di cuenta que mi esposa fue un baluarte. Es una mujer de oración. Me recuerdo que cuando comenzamos a orar en Holguín para que Dios trajera un avivamiento a la ciudad de Holguín y que Dios despertara ahí algo grande, que era lo que Dios nos había dicho. Y ella comenzó a tener un tiempo de oración y ayuno toda la semana con dos ancianas de la iglesia. Dos viejitas venían ahora con ella. Yo me uní también con ella y se fueron uniendo los hermanos. Y hermano Josué, tuvimos 18 años orando para que viniera el avivamiento. Eso no es fácil. 18 años. Fíjate hasta dónde llegamos. Que los jóvenes, todo le amanecía ahí en vigilia. Era un espíritu de oración, gimiendo los jóvenes ahí todo, y los hermanos ahí gimiendo, llorando en la presencia del Señor. Conquistamos a todos los pastores de la ciudad de Holguín, el metodista, episcopal, los amigos, la bautista, nazareno. Fíjate que hasta el sacerdote de la Iglesia Católica venía a orar con nosotros. Amén. Y a buscar a Dios para que Dios moviera y conmoviera la ciudad. La ciudad. Porque aquello no era fácil. Y al cabo de 18 años, dice el Señor, lleva allí al hermano Leovigildo Cuellar. Quiero tocar esto.
Porque cuando yo voy a Camagüey, yo visitaba Camagüey y vivía mi cuñada, con cuño Francisco Quintero y Julia Ortiz, mi estimada Tu cuñada. cuñada. Y entonces me dice Pancho, dice, te voy a llevar a visitar a tu amigo Cuella, que tiene un cáncer que va a morir. Y yo quiero que tú ores por él. Cuando yo voy llegando, que llego allá a la puerta, la hija me recibe llorando, que Cuella. Y cuando lo veo flaquito, que me dice así, delgadito, me dice, Efraín, te estaba esperando, porque mira, tú vas a orar por mí, yo me voy a sanar y voy a dar una campaña en Holguín que va a ser poderoso. No me diga eso. Eso me dio Cuella. Digo, pues Dios me mandó, Pancho me habló y yo quise venir a orar por ti. Y Dios te va a sanar hoy. Hice la oración y Dios lo sanó, lo levantó, fue allá, dio la campaña y fue el hombre que Dios utilizó para hacer esa obra tan poderosa. En el año 1990 vino el avivamiento poderoso que movió no solamente la ciudad, sino todos los municipios. Venían las guaguas, todo aquello. Más de 60,000 personas pasaron por la calle Cuba. Eso fue ahí lo grande. Ahí se convirtieron personajes de la ciudad. Hubo un personaje que llegó allí que tenía un cáncer y Dios lo sanó. Una noche hubieron más de 30 personas que hicieron una fila de los impedidos físicos que eran mudos y sordos. Dios los sanó. Iban las personas con silla de ruedas y dejaban la silla de ruedas y Dios los sanaba. Y una noche me quedo recogiendo basura, barriendo, porque el hermano Reinerio Hernández me ayudó mucho con ello, ahí que era el que limpiaba, y estábamos limpiando ya la noche porque el otro día venía la gente para el culto, y había uno en la silla y entonces le había dicho a ellos, dice, no, yo me voy a quedar, que el pastor me deje aquí para yo tener el uno mañana para sanarme. Y yo llego y le digo, venga acá, que usted va a esperar para sanarse. Ahora mismo, ¿no? Le digo, si usted está sano, si Dios lo sanó. Santo y Padre. le digo, y de verdad digo, si Dios lo sanó, y le digo, en el nombre de Jesucristo, levántate. Y se levantó corriendo y dejó la silla de ruedas. Anda. Eso fue maravilloso, glorioso, poderoso, que eso movilizó la ciudad de Holguín, y esos avivamientos en Cuba surgieron en otros pueblos también. Grandemente. Y ahí el fruto de todo aquel trabajo que pasamos y todas las circunstancias tan difíciles y tantos hermanos que oraron y pidieron al Señor, de ahí la obra en Cuba se ha levantado. Y lo que me llena el corazón de satisfacción y alegría, que hoy hay hombres y mujeres allí que están al frente de la obra, y la obra sigue creciendo. Y por eso mi oración mucha es por todas esas personas que están allí, esos pastores que están en Cuba. Y eso es lo que yo estoy pidiendo, para que Dios se mueva. Efraín, quiero quedarme en Holguín. Ajá. Quiero quedarme en Holguín. Porque yo en una etapa de mi vida fui a estudiar Holguín y mi familia vivía ahí en Holguín. Ya yo estoy ya. Es correcto, yo te conocí ahí. Y entonces yo recuerdo ir mucho a los cultos de oración los martes en tu iglesia. Ajá. Y yo de fresco tocaba el piano. Yo no sabía mucho tocar el piano, pero como Danielito, el hijo menor tuyo y yo, éramos contemporáneos, y tenemos una amistad así, pues no llegaba el que tocaba el piano y nosotros le dábamos. Pero yo lo que quiero hacer énfasis, porque tú tienes 4 hijos. 4. 3 de los 4 son pastores actualmente. Ajá. Todos están en los caminos del Señor. Todos en los caminos del Señor. O sea que tú vienes siendo como un padre de una familia que sirve al Señor. Pero también eres padre de unos cuantos hombres de Dios hoy en día. Amén. Que sirven al Señor, que recibieron tu respaldo, que recibieron tu apoyo, que tú, como dice, le diste la palmadita en el hombro, le dice, vámonos. Me viene a la mente Pedro Gómez. Ajá. Lo aprecio mucho, tremendo muchacho. Yo también conocí, creo que a Abel Sánchez. También.
Méndez. Tremendo. Otro que era de apellido Suárez. Sí. Que yo creo que era de los jóvenes en Holguín. Rubén Suárez. También Rubencito. Rubencito. Sí. So quizás la mente nos puede fallar en mencionarlos a todos. Pero hoy en día, lo que se llama la ciudad de Holguín, la iglesia donde tú pastoreaste, es un ícono de las asambleas de Dios en Cuba, en Holguín. Es correcto. Calle Cuba entre Fomento y Cervantes. Todo el mundo allá decía, ¿a qué iglesia tú vas? No, yo voy a la iglesia de la calle Cuba. Sí, eso fue poderoso ahí. Así era como se conocía. Pero recuerdo un día, todavía mi madre estaba viva, que yo voy de visita a Cuba y ella me dice, no, vamos que vamos a ir a la iglesia de Piedra Blanca. Piedra Blanca es un reparto de... Ahí abrimos una obra. Por eso, a lo que te digo, tú llegas ahí, ajá, donde mencionas que había 3 capillas que o estaban cerradas o algo pasaba, ajá, con ella. Pues estamos hablando de 3 repartos. Tú habías mencionado que había 22 repartos. Y ahora usted va a la ciudad de Holguín y usted encuentra que hay iglesia en Ramón Quintana, tremendas iglesias. ¿Es verdad? Tremendas iglesias en otro reparto que no recuerdo el nombre, pero como en ese Piedra Blanca. Tenemos un ejemplo en el Cayo de Mayave. Exacto. El Cayo lo abrimos nosotros cuando yo estaba en La Guada. Y vino el ciclón Flor y la tumbó y la desbarató. Sin embargo, después de la ventana, y ahí trajimos que viniera el hermano a atender la obra ahí, Saúl Rodríguez. Que era enfermero. Estaba estudiando, bueno, debe haberse graduado de enfermero. Él se graduó de enfermero y él vivía en Potrerón. Claro, porque su esposa era de allí, de Israel. De Potrerón. De Israel y Juelo. Entonces, él vino a pastorear y a atender la capilla ahí. Y desde entonces, y de verdad que Dios bendiga a Saúl Rodríguez, porque la verdad que ha hecho una maravilla. El monumento a la Biblia que él tiene ahí. Eso es lo bueno de eso, que él levantó en alto el estandarte de la Biblia, y eso es muy importante. Estuve con ellos ahí. Todos esos lugares, la Macagua, el Yayal, donde nosotros predicábamos y todo eso, él es el hombre que Dios usó ahí para levantar esa magna obra. Dios bendiga a Saúl y su familia por la obra tan poderosa que ellos han levantado ahí. Voy a aprovechar que te tengo aquí. Y yo conversaba con Danielito, tu hijo, cuando en camino que veníamos acá. Y él y yo conocemos la obra en Cuba cuando Olayo Caballero era superintendente. Ese fue tremendo, hombre. Aprendí mucho de él. Entonces, que yo recuerde, tú me corriges, ¿verdad? Después, el hermano Humberto Martínez Sabó. Tremendo, hombre. Aprendí mucho de él. Tremendo, hombre. Yo no conozco para atrás, pero conozco Olayo, Humberto Martínez Sabó. Ajá. Después, ¿quién vino? Vino Héctor Hunter. Después vino Eliseo Villar. Y ahora Moisés de Prada. Y ahora está Moisés de Prada. Moisés de Prada fue la transición. Dios bendiga a Moisés. Moisés es un hombre escogido para esta época. Para esta época. Y yo se lo di a él porque Dios me lo mostró. Que él es el hombre que Dios escogió para este momento allí en la obra. Y la obra ha progresado y está siendo levantada grandemente allí. Para usted que nos mira y usted a lo mejor no sabe la obra que estamos hablando, nosotros nos hemos enfocado contando esta historia y venimos de las asambleas de Dios en Cuba. Ajá. Es cuando usted se refiere, cuando hemos hablado de las convenciones, como estamos hablando ahora de los superintendentes y demás, quiero que usted sepa que es de la organización de las asambleas de Dios en Cuba. Y he querido mencionar esas personas. Mi papá fue parte del ejecutivo también, sí, en un tiempo en la zona de Granma y Santiago de Cuba. Sí.
y hubo afinidad entre ustedes. Hubo una relación de ministerio. Mi padre era pastor en las minas de Camazán. Ahí en las minas de Camazán. Cuando tú estabas en los Guayos. Y en los Guayos, cuando tú estabas en Holguín. Voy a hacer yo una anécdota. Cuando niño, yo voy a la iglesia de Holguín a algo, voy con mis padres. A lo mejor fue una confraternidad o algo. Y había un muchacho que visitaba la iglesia de Holguín, que ese muchacho, ahora yo creo que lo conocemos como el síndrome Down, algo, era un muchacho que tenía su condición, pero ese muchacho lo vestían con un traje, Efraín. Mira, a ese muchacho le ponían un traje y una corbata. Y yo vengo de las minas de Camazán. Yo soy un guajirito allí. Y cuando yo lo veo a él, yo muy emocionado corro donde está mi padre y mi madre y le pregunté y le dije, mira, ahí hay un extranjero. Para mí, esa anécdota de esa persona visitando la iglesia de Holguín, estaba mi inocencia de ver una persona tan bien vestida. Para mí yo lo relacionaba con una persona que no vivía allí. La madre lo llevaba así bien vestido. La madre lo llevaba así bien vestido. Vivían allá por el reparto Peralta. Bien vestido lo llevaban. Y son de esas anécdotas que yo me recuerdo. También puedo hacer otra porque me... ¿Usted se acuerda cuando aquel seminario que tenía Hugo Vidal en el sótano de la iglesia de Holguín, tuvimos que salir porque el gobierno lo cierra? Usted recibió, éramos como 3 o 4 que veníamos atravesando y esa noche llegamos ahí a la iglesia de Holguín y usted nos recibió y ahí nos dieron los catres. La iglesia tenía como unos catres. Sí, unos colchoncitos. Colchoncitos. Y dormían ahí. Y dormíamos ahí. Pero yo no sé cómo. Esa noche ha hecho un frío, Fray. Un frío tremendo. Y nosotros tuvimos que a medianoche. Ahí estaba Mariano. Mariano, sí. Estaba, lo que me recuerdo que estaba ahí. Ismael Rodríguez. Estaba ahí en eso, y creo que era Sotico la otra persona. Juan Manuel Soto. Nosotros cogíamos un catre, lo viramos al revés y nos tapamos. ¿Qué cosa? Y nos tapamos. Efraín, aparte de todas estas, primero tu proceso con esto que te pasó, que te duró 35 días. Después tuviste florecer un ministerio muy grande ahí en Holguín. Muy grande porque fui 18 años presbítero. En el año 1979, cuando reemplacé al hermano Martínez Sabó, porque Sabó era el presbítero. Esta era pastor en Lindero Cruz. En Lindero Cruz, Martínez Sabó era pastor en Lindero Cruz, pero entonces él decidió salir de ahí y fue para Isla de Pino, la Isla de la Juventud. Y entonces ahí hicieron elecciones y en el Ejecutivo y me eligieron, porque yo fui secretario de Sabó. Primero era secretario tu papá. Jesús Rojas, el secretario de Sabó, pues había sido secretario de Manuel y del otro de Sabó. Entonces ahí me eligieron a mí, entonces yo pasé a ser ahí, comencé a ser presbítero que eran las 2 provincias entonces. Que eran Las Tunas y Holguín. Las Tunas y Holguín, que eso era durísimo ese tiempo que yo atendía ese presbiterio. Entonces, más tarde, en el año 1992, me parece que fue, sí, 92, me pasaron a mí a ser secretario del distrito. Y que hicieron los distritos. Alipio era el superintendente, el vice era Diego Perna, el secretario Hugo Reyes, Hugo Vidal, perdón. Y entonces yo pasé a ser secretario del distrito. Y entonces ahí fue donde eligieron a Daniel, el hijo mío, Danielito, pasó a ser presbítero también de la zona de Holguín también. Era el presbítero. Luego estaremos conversando con Danielito, pero vamos a terminar en Holguín ahora mismo y quiero, si la memoria a los dos nos ayuda,
Y hubo unos grandes hombres de Dios en esa época Sí. que se mencionan poco, pero yo los considero unos tremendos guerreros. Vamos a ver si podemos honrar estas personas. Muchos están todavía con nosotros, otros no. Tenemos a este hombre que era una eminencia, González de apellido. Manuel González. No. Yo creo que era pastor en Cañada de Yarey. Francisco González. Francisco González, tremendo hombre. Es un hombre de mucha sabiduría y de una capacidad muy importante. Todavía mi gran amigo, que lo aprecio mucho, él y la esposa Daisy, que es tu prima. Prima de mi padre y al mismo tiempo. Gente ejemplares. Antonio Tamayo y Zoila. Y Zoila, eso para mí eran mi familia. Fíjate que cuando yo estaba en las montañas, ellos estuvieron en Piedra Redonda. Piedra Redonda, ahí yo iba allá a las montañas con ellos para mí, y después tuvieron otra que está acá adelante. En Río Grande. En Río Grande también. Tamayo, mi buen amigo, yo fui pastor de él en La Guada, y siempre una amistad, porque un hombre muy dedicado, muy fiel, muy estricto, pues yo simpaticé siempre con él. Y soy una mujer intachable. Es bueno honrar a esas personas. Sí, Zoilita para mí como si fuera mi hermana, mi madre, todo como una cosa tan importante. Otra persona que yo estoy haciendo memoria, más o menos relacionando, que en ese tiempo pastorearon alrededor de la ciudad de Holguín. Yo recuerdo a Dagoberto Jane en Las Mantecas. En Las Mantecas, sí, fue pastor en Las Mantecas. Jane, mi buen amigo, todavía está vivo. Todavía está vivo. Jane, yo quisiera sentarlo ahí. Benigno Acosta. Benigno también. Benigno trabajó mucho conmigo. Benigno, una persona porque él era de allá de Cacocún, no de Cacocún, sino... No, de Maceo, por allá. Adentro, no me acuerdo cómo le decía el lugar. Era un central, por allá, un lugar. Sí, central. Ahí pues... Benigno era una persona y todavía está vivo. Sí, todavía está vivo. Está bastante delicado de salud, pero todavía vivo. Voy a mencionarte a otra persona. Miguel Saldívar. Miguel Saldívar es uno de los grandes amigos que yo tenía. Miguelina se llamaba Miguelín el hijo. El hijo. El hijo y Manuelita era la mamá de la esposa de Miguel. Tremendo. Para mí eso fue inolvidable porque los conocí. Él era uno de los 10 hermanos que nos ayudaron en Fray Benito. En Fray Benito. Tenía un motor. Tenía un motor. Ese hermano, cuando yo llegué allí, tenía una bicicleta con un motor de rota. Él compró ese motor y me lo dio a mí para que yo atendiera la obra. Siendo de él. Aquí estamos tratando de repasar para honrar siervos grandes de Dios. Maximiliano Soto. Mi gran amigo. y Hermes Cruz. Inolvidable. Fíjate que Maximiliano era... Cuando yo salía a veces, cogía un mes de vacaciones, Maximiliano me cuidaba el templo, se quedaba en la iglesia. Era una persona intachable. Y Hermes fue una profesora en Holguín de muchos hermanos que hoy son pastores. Le deben muchos conocimientos a Hermes Cruz. Amigos míos, siempre recordar es volver a vivir. Y otra que quiero mencionar ahí que me ayudó mucho a enseñar, Eva Hernández. Eva Hernández. Esa fue buena también ahí conmigo en Holguín. Eva, una mujer muy, muy negada y dedicada ahí a lo que era la iglesia. Muy amante de la obra. Estamos hablando por los años 70. Ajá. Tratando de honrar estas personas que recorrieron un camino duro. Porque el primero que mencionamos a González, se me no va el nombre. Manuel González. No, el que estaba en Cañada de Arey. Ah, sí, Francisco. Francisco González. Efraín, ir a Cañada de Arey no era fácil. No, muy difícil. Muy difícil. Mal. Muy difícil. Muy difícil. Y ese amor y esa entrega a esos hermanos, vivir eso, usted no vivió esos momentos. Y hay una
Francisco González es una persona de mucho conocimiento. Mucho conocimiento. Y de un hombre intachable. Mucho conocimiento. Si se nos queda alguien que no hemos mencionado, siempre tengan presente que es nuestra intención tratar de honrar a esa persona, de lo que nos dé la memoria a nosotros para eso. Pero como estamos en Holguín, quisimos hacer algo de lo que estuviera alrededor de Holguín. No sé si te viene alguien más a la mente. No, y déjame decirte ahí, José, ahí fue donde se levantaron estos muchachos que son grandes pastores como Daniel Hernández. Abel Sánchez, porque Daniel Hernández se casó con mi hija y Daniel lo ganamos por el Señor, se convirtió en Pinar del Río con Moisés y Evangelina. Yo tengo una buena amistad con Daniel Hernández y Susana, porque yo los ayudé en su noviazgo. Eso tú no lo sabes, y eso, imagínate tú. Yo le llevaba papelitos de regalo, porque quiero decirte algo, porque aquí estamos contando historias. No era tan fácil tener un noviazgo en aquella época. No. Era un proceso difícil. Y de mucho, que había que hacerlo, que no es como que después se echaba a perder un poco esto. Pero porque yo considero, mira, Josué, yo considero que el matrimonio es algo tan fundamental, porque fue establecido por Dios. Entonces, como el matrimonio es construir una familia, y uno va a ser el maestro y responsable de esa familia, de lo que van a tener la familia. Entonces el matrimonio es una cosa que se debe de orar mucho para que pues Dios siempre las cosas las hace bien hechas. Entonces mira, Daniel pasó a hacer esa casa y es un muchacho que sirve al Señor. Efraíncito que va a pastorear a Lindero, una iglesia que era de años, y ahí fue donde él se levantó en una forma, y Dios lo usó grandemente y construyeron la casa pastoral, y hoy existe la obra. De más tarde después se levantó Ramón Méndez y me hicieron ese templo ahí que Méndez y todo eso. Son personas que salieron de nuestro ministerio y hoy están en pleno ministerio sirviendo al Señor en una forma maravillosa. Es tremendo. Yo recuerdo, yo comentaba con Efraíncito, como él y Abel Sánchez salían a dar campañas. Sí, y ahora me falta el otro, Daniel. Entonces Daniel, el hijo que está aquí, Danielito, yo le digo a Danielito, Dios lo levantó, y fue cuando mira cómo se levanta Danielito de pastor. Cuando Cuella da la campaña, ya había tanta gente, entonces se subían allá arriba de la placa del templo en Holguín, porque todavía estamos en Holguín, y él allá le predicaba a la gente y se convertía en él, le predicaba y convertía, y Dios haciendo milagros arriba también. De ahí sale él, se hace un músico espectacular, y entonces mira cómo cuando viene la presa en Potrerón, hicieron el pobladito de Sagua Arriba. Uh-huh. Y pasaron por ahí a todos esos hermanitos y entonces ellos me pidieron un día, que yo era presbítero, si ustedes nos mandaron hermanos de Holguín para que nosotros ahí en una casa nos vamos a reunir, que nos dé. Y yo vengo y le digo a Danielito y a Rubén Suárez, a Rubencito, y le digo, ¿sabes qué he pensado mandarlos a ustedes dos a Sagua Arriba para abrir la obra? Pero entonces surgió que en Cuatro Caminos, que abrimos una obra, me hacía falta uno, y yo le digo, mira, voy un día y le digo, mira, Rubén y Danito, los voy a dividir porque los necesito uno en cada lugar. Mira, Rubén, te voy a poner a ti en Cuatro Caminos y voy a dejar a Danielito en Sagua Arriba porque lo tengo más cerca el hijo, y puedo darle la mano. Y entonces ahí fue donde Danielito se creció, levantó una obra tremenda, ahí se convirtió. Lo primero que hace Dios, que sana a un muchachito que estaba muerto casi. Y pero espérate, lo sana. Pero espérate, no me sigas hablando de Danielito. ¿Por qué tú lo vas? Porque él me lo va a contar. Ajá, bueno, ahí, pero haciéndote como Dios empezó a levantar hombres y mujeres ahí mismo en la ciudad de Holguín, en la iglesia. Y como hablábamos ahorita de que muchos han salido al ministerio, claro, pasan de 100
Los Oiga, que eso. salieron del ministerio de nosotros, que están en muchos lugares, no solamente en Cuba, sino están fuera. Efraín Acosta es el padre de muchos. Hay que buscarle nombre. Ya le puse un nombre a Jaimito. Y así, Efraín Acosta viene siendo el padre de muchos. ¿Tú llegas primero a los Estados Unidos o llegan tus hijos primero? Bueno, llega Efraíncito primero. Efraíncito fue el primero que Fue llegó. el primero que llega. Digo, no, perdón. Gracias. Susana fue la primera. Y después Efraíncito. Fue Efraíncito. Y después Marilyn. Oiga, fíjate. Después de Susana. No, nos dice la producción que fue Susana. Y después Marilyn. Después Efraíncito. Y el último fue él. Porque yo... ¿Usted vino en el medio? Sí, pero debo decirle algo. Mira, cuando debo ser sincero y decir las cosas, yo nunca pensé de salir de muy fácil. Yo quería jubilarme allí. En Holguín. Me había hecho de una casa no para vivir en Holguín, porque yo no me iba a quedar viviendo. Yo me hice de esa casa en Holguín para que fuera de la iglesia. Y que la iglesia tuviera esa casa, porque yo me di cuenta que la iglesia necesitaba una casa pastoral que no fuera al lado de la iglesia. La casa del lado del templo para mí era una casa de visita, y yo lo proclamé así. Y entonces la casa, con el día que yo me fuera a jubilar, ya yo había hablado con el ejecutivo de que ellos me buscaran un lugar para yo mudarme, para jubilar y dejar esa casa a la iglesia. Eso fue todo el plan que yo hice. Pero bueno, las cosas no salieron así como yo lo pensé. Las cosas parece que o nos adelantamos nosotros o Dios lo programó así. Yo vine a hacer una visita aquí, no para quedarme, porque tuve 6 meses para regresar, pero cuando un día me dijo Efraíncito aquí, yo vivía, Danielito y yo vivíamos en un apartamento por ahí cerca, y Efraíncito vivía enfrente de nosotros en otro apartamento. Y yo estaba entre los dos, pero yo estaba viviendo con Danielito. Y entonces le dije a Efraíncito, oye, me está cortando los días. Tengo el dinero, me pienso estar un mes más aquí para regresar a alguien. Y entonces Efraíncito me dijo, bueno, papi, quiero decirte algo. Y mira, tú siempre has sido un padre que nos ha guiado, nos ha enseñado. Y lo que tú nos has dicho siempre lo hemos puesto en práctica y nos ha ido bien. Si tú sientes irte, te vas, nosotros trataremos de ir allá cuando se pueda. Y lo que podamos hacer, lo vamos a hacer. Pues, y entonces eso me estremeció. Entonces yo voy y le digo a María por la noche, digo, mira, Efraíncito me dijo esto así como te mencioné. Pero mira, he decidido, voy a tener 3 días de ayuno y oración. Entonces Efraíncito estaba abriendo la obra aquí en la iglesia que era de Machado, que está aquí en la 29 y la 12. Entonces Efraíncito estaba viendo ahí. Entonces Efraíncito iba todas las mañanas en ayuno y oración y venía por la tarde. Entonces digo, yo me voy a pasar 3 días orando. Le dije, Efraíncito, mira, voy a orar 3 días en oración y ayuno, porque ya María, Dios le había revelado que nosotros íbamos a salir de Holguín. Sí, que Dios nos iba a sacar aquí al extranjero, aquí a Estados Unidos iba a sacar. Y yo nunca lo creí, ni lo creía Efraíncito, ni lo creía Danielito, ni yo tampoco. Estábamos los 3 a una que no. Pero de la noche a la mañana se organizó todo. Efraíncito salió por un contrato de trabajo, Danielito lo mismo. Ya Susana había salido, Marilyn había venido. Y entonces ellos vinieron, digo, bueno, yo me quedo allá, yo soy el último. Cuando ya yo me jubile, yo trataré de venir para acá. Era lo que yo le dije a ellos. Pero cuando me pongo a ayunar y ver los 3 días, el último día, después del medio, le dije, Francisco, tú sabes que Dios me muestra que debo de quedarme con ustedes aquí. Primero voy a sufrir un poco. La iglesia de Holguín va a pasar por una zaranda difícil. Y no sé, hice 3 cartas. Le hice una carta a la iglesia de Holguín. Le hice una carta al ejecutivo de distrito en Holguín.
y le hice una carta al Ejecutivo General, diciéndole la decisión que había tomado después de 6 meses, de ahí explicando. Entonces, todo junto ya en eso era el superintendente, dice, bueno, Efraín hizo lo que yo hubiera hecho, tuvieron de acuerdo todo. La iglesia de Holguín también. Y así me quedé aquí. Entonces, cuando me quedo aquí, déjame decirte este tiempo de aquí, tú sabes que aquí yo tuve 2 años sin credenciales porque me hicieron un reconocimiento desde que yo era un ministro y todo, pero sabes que los papeles míos de eso se perdieron. Tuve 2 años sin la residencia. No, Oh, wow. tuve que ver un abogado y entonces el abogado me orientó y era que ya estaban los papeles para votarlo, en una caja para votarlo, porque no sé por qué. Entonces, cuando no podía tener credenciales, pero en ese tiempo que yo estaba así, surgió la iglesia de donde está Danielito, que eso te lo va a contar él. Yo me mudé con él para allá. Y entonces entré a la sección 2 donde está Danielito. Y cuando de la noche a la mañana hicieron elección y me nominan a mí para que yo fuera presbítero. Y yo le dije, yo no puedo ser presbítero. Yo no puedo ser presbítero, yo no sé hablar inglés. Dice, no hace falta. Y me eligieron, fui 4 años presbítero. Y Dios nos bendijo, el presbiterio fue una maravilla, los hermanos, progresó mucho, la sección progresó mucho. Pero aquí los cargos no duran mucho. Y al cabo del tiempo, Danielito te seguirá la historia. Y aquí estamos en Estados Unidos y yo doy gracias a Dios por estar aquí, porque he podido ayudar a mi familia y a muchos allá. Estamos siendo un canal para ayudar a muchos hermanos allá. Hay que tener presente, Efraín, con respecto a la decisión que tomas de estar aquí, todos tus hijos están aquí. Exacto. Todos tus nietos están aquí. Eso también. Tu ministerio ya ha sido sólido en Cuba. Y me quedaban como un poco, no llegaba a 2 años lo que me quedaba para jubilarme. Exacto, ya. Entonces... no creo que cometí error. No. Viniste a apoyar, a seguir apoyando a tus hijos. Y eso es lo que estoy haciendo. Exactamente, eso es lo que estás haciendo, eso es lo que estoy haciendo. Hasta el día de hoy. Últimamente, por último, Efraín, con más de 60 años de experiencia que tú tienes sirviendo al Señor, en cortas palabras o en algo breve, ¿qué consejo podemos darle a aquellos que quieren servir al Señor y a veces pues ponemos ciertas condiciones de que si no es así, o tiene que existir esto o aquello? ¿Qué consejo tú podrías dar para así concluir pues esta conversación? Y mira, antes de decirte mi opinión, tengo que pensar 2 cosas. En primer lugar, que yo viví una etapa. Uh-huh. Y hoy es otra etapa. Es correcto. Sí, en aquel entonces era de esa forma. Hoy aquí es otra forma, pero el enfoque es uno solo. Amén. Es uno solo. Entonces yo sí considero esto muy importante hoy, en poderle dar una palabra a los jóvenes que están queriendo ministerio. Primero, que oren a Dios. Que si son llamados, aunque no exijan nunca que le den nada, sino que si lo ponen en un campo, si se le abre una oportunidad, que se lance a predicar ahí, que si tiene ministerio, Dios lo va a ayudar y Dios le va a suplir. Porque yo sé que aquí hasta la sonrisa hay que pagarla. Todo aquí es muy distinto. Desde luego, una persona que sale al ministerio tiene que tener un respaldo. Yo apoyo eso. Pero ese joven, para que reciba el crédito de los seres humanos que lo van a apoyar, de los ejecutivos, pastores y líderes, él tiene que ganarse eso. Primero, ser un hombre de oración, un hombre que crea la palabra, que tenga el llamado y que se someta a los líderes. Porque va a encontrar, porque nadie piensa igual. Si hay algo que a mí me ayudaba en la vida cristiana, es someterme a los líderes. Aunque el líder esté equivocado, yo no lo contradigo. No me pongo en contra del líder.
yo trato de ayudarlo y decirle, a veces a los líderes aquí yo les dejo caer una palabrita, oye, estoy orando por ti, por eso es lo que le quiero decir. Es que algo tú estás mirando. Sí, que yo estoy mirando. Sí. Yo sé que hay una persona aquí que un día le escribo, le digo, oye, estoy orando por ti. Y como sé que él es inteligente, me dice, oye, tú estás orando por mí. Digo, ¿cómo no? Si usted está haciendo el trabajo que yo hacía antes. Yo fui presbítero y fui secretario también. Y tú estás haciendo un trabajo muy grande y de mucha responsabilidad con Dios y los hombres. Entonces, mi responsabilidad hoy es orar por ti. Amén. Que Dios te dé sabiduría. Amén. Como por ti, yo oro mucho por ti. Muchas gracias. Tú eres hijo de un gran amigo que yo tuve y que nunca le pagaré lo que hizo por mí. Efraín, te agradezco. Primeramente que estés orando por mí. Yo sé que las oraciones de los padres, las oraciones de personas que te vieron nacer y personas que vieron también tu transitar en tu juventud por turbulencia, esas oraciones nos mantienen hoy, nos mantienen hoy a 100%. Yo te agradezco el tiempo que tú hayas tenido conmigo ahora. Para mí me siento honrado. Para mí, Efraín, honrado estoy yo por esta oportunidad, porque hay sabiduría en esas canas, no en las mías. En mis canas no hay sabiduría, pero en las suyas hay sabiduría. Y cada palabra que usted diga, cada experiencia que usted tuvo y que usted ha contado es de edificación para mi vida y para muchos de los que van a ver esto. De saber que lo primero que hay que tener es un llamado de Dios. Y Dios va a respaldar ese llamado. Y nunca te va a abandonar. 100%. Usted que nos ha estado mirando todo este tiempo, gracias. Gracias por el apoyo, gracias por estar ahí presente. Y no deje de suscribirse a nuestro canal. Como dicen, darle a la campanita, darle un like, compártalo para que otras personas puedan ser bendecidas con este su programa, Contando Historias.